distancia, pero vamos a intentar, veo que hay muchos conectados, hay 83 personas, alumnos conectados, y si bien esto es un imponderable, digamos, vamos a tratar de aprovechar, aunque sea, y preparar la clase del jueves. ¿Están de acuerdo? Por lo menos podemos ver una aproximación y preparar la clase del jueves, que es de COVID y es por demás interesante. Entonces, si ustedes quieren, podemos hacer una aproximación de lo que es la parte del sistema inmune, es decir, yo todavía no tenía, estaba preparando justo en este momento la clase para el jueves, pero me gustaría que no desaprovecháramos este momento de encuentro. No sé qué piensan. Sí, aprovechemos el tiempo ahora. Bien, ¿están de acuerdo? Entonces, bien, a ver, ustedes pudieron ¿quiénes pudieron ver la charla de el video de la PEDCO? Ahí. Ese era el video de 1 hora que había que ver los primeros 20 minutos. 1 hora, 40 minutos. Ese es genial, la verdad que es genial. Pero me gustaría saber, para poder tener, digamos, para poder aprovechar el jueves, que vamos a dar la clase con Ignacio, comentarle que Ignacio estuvo trabajando tanto en la terapia como en lo que son la internación, y yo en la parte de diagnóstico de COVID y lo que es el seguimiento de COVID desde el laboratorio, así que tuvimos una experiencia bastante del tercer tipo con el tema COVID, pasamos los momentos más angustiantes, pero de eso queremos pasarles nuestra experiencia y para ver realmente el mecanismo de acción. Si lo vieron el video, o, a ver, alguien que lo haya visto, entendido por otro lado. A ver, ¿quién pudo ver el video? ¿No lo vieron? Díganme, no hay ningún problema. No, yo no. No, bien. No, la verdad no, profe. Bueno, Solo los 25 minutos. Después no, solo, profe. después Claro, no, los pero primeros 25. bien, en la inmunidad innata. Yo les voy a contar algo, dice, solo los 25 que pedían. Muy bien, hitos millennial, es decir, siempre tan literales. Me encanta por eso dar clase a chicos de la edad de ustedes. Aprendo un montón, cómo piensan. Vamos a ver una cosa. Ustedes vieron que es importante la inmunidad innata. ¿Por qué entendieron que era importante entender la inmunidad innata en este caso del COVID? ¿Qué es lo que comprendieron? A ver, acá el problema, digamos, como en toda infección vírica, tenemos diferentes creencias, siguen estando en sala de espera, por eso me están volviendo loca. Bien, cuando nosotros tenemos un microorganismo, vamos a hablar, que ingresa a nuestro organismo, tenemos diferentes tipos de barreras que ustedes van a tener que repasar para el jueves. No se trata solamente de lo interno. Cuando hablamos del sistema inmune también están las barreras, como por ejemplo la piel, el sistema respiratorio, las cilias, ¿sí? El moco y todo lo que son barreras. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Pueden atravesar eso tanto un microorganismo como una bacteria particulada o un virus, ¿sí? Pero también el sistema inmune todo el tiempo está presentando antígenos propios. Muchas veces el error, y mírenlo para el jueves y léanlo, es pensar que solamente van a presentar, para bacterias se presentan en complejos mayor de histocompatibilidad de clase 2, y se presentan a linfocitos TCD4, y digamos que los linfocitos, digamos, lo que es virus, solamente se presentan en, ¿cómo se llama?, sobre complejos mayores de histocompatibilidad clase 1 a linfocitos TCD8 citotóxicos. Y eso es la inmunidad adaptativa. Entonces yo quiero que revisen eso. Hoy tenían que ver tolerancia, lo van a ver más adelante, tiene que ver con un tipo de enfermedad, pero revisen los conceptos de inmunidad, porque tenemos como una visión un poco de Disney de lo que es la inmunidad y muy simplificada. Yo los invito, chicos, porque este es el futuro de entender la inmunología, para darse cuenta que todo está en este momento y hay regulaciones. Entonces,
así como yo le explicaba que no es todo, sino que es preponderantemente la respuesta a bacterias es de tipo humoral, por eso está regulado por los TCD4 colaboradores que van a colaborar con los, o igual que los T-helper foliculares, van a colaborar para los que los linfocitos B generan anticuerpos. La inmunidad a virus está, digamos, desencadenada, o sobre todo la adaptativa, para la inmunidad celular. En el caso del COVID, el problema no es la inmunidad adaptativa, ni la producción de anticuerpos, ni la producción de linfocitos T, CD8 citotóxicos, y sí tiene que ver por ahí con la desregulación. La mayoría de las personas, en el tiempo pre-vacunas, ¿cuánto era el porcentaje de personas que pasaban? ¿Se acuerdan cuántos eran asintomáticos? Antes de la vacuna, ¿cuántas personas cursaban de forma asintomática o oligosintomático? ¿Recuerdan eso? Muy pocos. Que eran asintomáticos. Y mira, más o menos, gracias por contestar. ¿Quién contestó? Porque si no me siento, son 88 contra mí, no sean así. Aporten un poquito. Yo, profe. Gracias Martina. Alguien que me ayuda. Recuerden que estoy haciendo que yo no tenía preparada la clase y que estoy tratando de que nos orientemos para ganar tiempo para el jueves. Bien, de todas las personas, un 30% eran asintomáticos. Solo un 30%. Un 45%, más o menos 55%, digamos, muy moderados. ¿Está? Y entre un 10 a 15% teníamos los más severos y críticos 5%. ¿Sí? De esos 15, de los anteriores, entre los que eran asintomáticos y los leves, digamos, ¿qué porcentaje de mortalidad había? Estaba en el video. ¿Qué porcentaje de mortalidad había? ¿Recuerdan? ¿10% era? No, 0%. Las personas que tuvieron el COVID, digamos, antes de la vacuna estamos hablando, ¿no? Sin ningún tipo de inmunidad. Esas personas, digamos, prácticamente no tenían riesgo de mortalidad. Sí, cuando empezábamos a hablar de los severos, que tenían un 10 a 15% restante de los severos, tenían un 15% de mortalidad. ¿Sí? Y de los que estaban, el 5% que le toca las cartas malas, es decir, que genéticamente están destinados a estar desregulada la inmunidad adaptativa, ¿qué mortalidad tenían? Un 50%. 50%, ahí está. Es decir, de las personas que ingresaban a terapia con el cuadro crítico, que se les desregulaba, digamos, desregula. A ver, no es, con la vacunación disminuyó significativamente el tema de la mortalidad, ¿sí? Podemos, si quieren, me animo a la discusión el jueves, de los que lean y tengan las dudas con las vacunas por lo que pasa con la desregulación del sistema inmune, por tanto bombardeo, me doy, digamos, permiso para dar la discusión, pero de los argumentos antivacunas. Pero la verdad es que en el mundo disminuyeron un montón. Después las reacciones adversas de la vacuna la dejamos para la discusión del jueves, ¿me comprenden? Pero la disminución de los cuadros severos disminuyeron, y críticos. Entonces, antes, digamos, teníamos la terapia llenísima, no alcanzaba la terapia y había gente. ¿Quién no tuvo un familiar internado? Que había terapias armadas, improvisadas en las guardias médicas. ¿Ustedes alguno tuvo algún familiar? Probablemente. ¿Conocieron de la situación? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces era desesperante, porque, a ver, de 100 personas enfermas, 5 terminaban sí o sí en terapia. 15 iban a tener que ser internadas, y de esas 15 teníamos un 15% que iban a terminar también en terapia, y probablemente con algún riesgo de muerte, y las que ya iban al crítico, la mitad tenían riesgo de muerte, por más buena, digamos, que fuera la terapia intensiva. ¿Y qué es lo que sucedía? ¿O qué es lo que sucede? Porque no lo quiero decir en pasado. Todavía hay síndromes, digamos, inflamatorios desregulados, que se generan porque hay personas que lamentablemente tienen esta marca genética, que tienen una reacción demasiado exacerbada de la inmunidad innata. ¿Sí? A ver, vamos a repasar.
Yo me apoyo la semana que viene, digamos, el jueves prometo mostrarles ya las filminas más terminadas, pero en este momento, ¿qué pasa? Penetra el virus tiene una proteína que se llama spike, nucleocápsides, el RNA, de simple cadena. Se mete por unos receptores que son los receptores de angiotensina tipo 2. ¿Por qué los conocen esos receptores? ¿De dónde los conocen ustedes? Del sistema renal, profe. El sistema renal, que está armado del sistema renina-angiotensina, ¿sí? Aldosterona, bien. Y se encuentra en muchas células del cuerpo, en células renales, en respiratorias, en la mayor parte del cuerpo. Por eso es que este virus, no le iba a decir, lo iba a insultar, pero mejor no, porque esto lo graban ustedes y después yo quedo mal, se presenta y puede ingresar en las células de un montón de partes del virus D. Y no solamente necesita del cuerpo, no solamente necesita el AC2, sino que también hay una proteína, una purina, una proteasa de purina, que hace que ese virus pueda ingresar a la célula. Una vez que ingresa, ese virus se forma digamos, un endosoma, donde el virus puede desenvolverse, luego utiliza la maquinaria de la célula para replicar, y después, por exocitosis, también se secretan partículas virales. Pero esa célula tiene receptores internos, ¿sí?, para detectar que adentro está infectada. Y hay receptores de diferentes tipos, como son los patrones moleculares que tienen algunos macrófagos, las células profesionales presentadoras de antígenos, que son ¿cuáles? Ustedes conocen. ¿Cuáles son las células profesionales? Las dendríticas. Las células dendríticas, que también están en respiratorio, en tejido respiratorio, tienen PAMP o DAMP o tipo TOL, que pueden detectar que tienen un ser extraño adentro de la célula, y se producen mecanismos, ¿sí?, por los cuales la célula identifica, digamos, no piensa, pero hay mecanismos preparados para que la célula se dé cuenta que está infectada. Por Dios, si logran grabar esto, estoy en el horno, pero esos mecanismos están predeterminados para expresar determinadas cosas con respecto a la inmunidad innata. Entonces esa célula que empieza a tener estos mecanismos, ¿qué empieza a hacer? Le habla, le dice a la de al lado, che, está entrando el virus, ¿viste? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace la célula? ¿Qué hace? Por medio de la liberación de interferones. Por ejemplo, digamos, hay por lo menos una tríada importante. La secreción de interferón, ¿sí?, beta y gamma, beta y alfa, ¿sí?, las células natural killer, que también son de la célula adaptativa, que también, y las células plasmocitoides. Las células dendríticas, muy bien, son las que, aparte de estar infectadas, ¿sí?, empiezan a alargar este tipo de estímulos, y aumenta la secreción de interferón. Otras citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles son las citoquinas proinflamatorias que les vamos a tomar en el final? A ver si con eso los sensibilizo. ¿Cuáles son? Interleuquina tipo 1, factor de necrosis tumoral. Bien, Isaac. Bien, Isaac. Vamos ahí. La 1, la 6. La 6, la 8. La 10. Bien, bien. La 6, la 8, la 10. Bien. Muy bien. Y hay una interleuquina que ahora les voy a contar, que es la 17. ¿Sí? Y ahora les voy a contar qué es lo que sucede, pero ya vamos más para la inmunidad adaptativa. La cuestión es que esto tendría que autolimitarse. Tiene que llegar. ¿Vieron cómo es? Ay, qué feo ejemplo iba a agarrar. En el otro tiempo me gustaba hablar de infantería de marina y venían después, pero la verdad que ahora en tiempo de guerra ya no me aburre, es decir, no me gustó más nada. Pero es una primera línea de batalla. ¿Vieron ¿ves? Y Taylor se pasa. ¿Vieron Hombres de Negro ahí? El capítulo de inmunidad. ¿Alguien lo vio? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Milagros. No, como que un poco se van, me parece. Es decir, los pone como hombres de negro.
Estos son mercenarios directamente, los NK son mercenarios, es decir, no miran a quién, ellos le dan, ¿sí? Es bastante divertida la analogía, pero bueno, vamos un poquito más profesional. La cuestión es que las células estas comienzan a secretar. Y por un lado se produce inflamación con la secreción de los interferones y las citoquinas preinflamatorias, y por otro lado las quimiosinas. ¿Qué son las quimiosinas? ¿Qué diferencia hay entre las citoquinas y las quimiosinas? Las quimiosinas son, permiten lo que es el movimiento de lo que son efectores inmunes hacia el sitio de injuria, o sea, van Muy bien, a promover Isaac. el movimiento de neutrófilos o algunas células, ¿o no? Bueno, mi último mejor amigo Isaac. Bien, es decir, son reclutadores. Lamento tener que hablar en términos militares, pero sí, son reclutadores. Dicen, hey muchachos, acá hay joda. Entonces, digamos, como no lo pueden decir, empiezan a alargarle mensajes y empiezan a venir otras células. Cuando esto no está regulado, y en vez de agarrar y decir, ya preparamos todo, le damos el mensaje y la posta a la inmunidad adaptativa para que sea más fina y vaya directamente al foco, pero siguen en el jolgorio de la inflamación, pasa lo que pasa con el síndrome respiratorio agudo, ¿sí? Eso es lo que sucede, no se regula. Y hay un jugador intermedio, ¿sí? Que es el natural killer, que el natural killer produce también, digamos, hay una respuesta exacerbada primero de la degranulación de los neutrófilos, que ya es otra cosa, y de los macrófagos que se activan. Entonces tenemos 5 cosas que pasan. Las 3 primeras que les conté, la secreción de interferones, interferón tipo 1, 2 y 3, que es beta, alfa, beta, gamma y kappa, la activación de natural killer que andan por la zona, y células dendríticas plasmocitoides que también se reclutan. Esto se forma adentro de las células, los inflamasomas, cuando yo les contaba que estaban adentro del virus, y empiezan a secretar, pero empiezan a reclutar, y esto en vez de autolimitarse, se empieza a expandir, ¿sí? Entonces, en ese momento la característica, si yo le saco sangre al paciente, es lo que vamos a ver al paciente el jueves que viene. Vamos a ver linfopenia, ¿por qué? Porque los linfocitos, ¿de qué tipo de inmunidad provienen? Adaptativa. Adaptativa. Entonces dijimos que como que se engolosina la inmunidad innata y comienzan a hacer fiesta, pero no le pasan la posta. Entonces, en ese momento, en vez de tener, cuando uno tiene una infección viral, esperaría ver en un hemograma, por ejemplo, un predominio de linfocitos y hasta una baja de linfocitos totales. En un momento de la infección aguda por SARS-CoV-2, cuando se desregula, lo que uno ve es un aumento total de leucocitos con un predominio a neutrófilos, ¿sí? Es como que cambia porque no termina de regularse. Y tenemos una relación de neutrófilos, linfocitos aumentada, tenemos una tormenta de citoquinas generalizada, y una disminución de la natural killer, y su funcionalidad también baja, la funcionalidad de los natural killer, porque, digamos, los natural killers son hombres de negro, según, bueno, que tienen, son células que matan por citotoxicidad, pero se regulan por patrones, no identifican, sino que tienen, digamos, son de la inmunidad innata, pero también están disminuidos, ¿no? Su funcionalidad está deprimida. Bien, entonces, lo que después viene sería una tormenta, digamos, una inmunidad adaptativa. Para que eso suceda, tenemos los T-helper, que son los colaboradores, y hay los grandes grupos importantes acá, es el T-helper folicular, el T-helper, T-helper 1 y T-helper 17. Entonces, el T-helper 1 tendría que ir a la secreción de interferón gamma e interleuquina 2 para que se produzca IgG, y active los macrófagos y active los TCD8 positivos y también los natural killer. Pero resulta que en esto, y después tengo los T-helper foliculares que estimularían a la respuesta inmunohumoral, así regulando a los linfocitos B
y provocando la memoria. ¿Sí? Provocando no, que los linfocitos, vamos a hablar bien, que los linfocitos B expresen sus inmunoglobulinas de membrana, están en los órganos linfoides secundarios, están en los folículos, ¿sí? Y se produzcan linfocitos B de memoria, ¿sí? Ahí lo dije mejor. Pero, ¿qué pasa? Hay un T-helper 17 que provoca, ahora se sabe, la secreción de una interleuquina 17 y una interleuquina 22, y esta interleuquina 17 aumenta el reclutamiento de los neutrófilos y de los monocitos y favorece la inflamación. Y en vez de favorecer que se pase la inmunidad adaptativa, digamos, refuerza la inmunidad innata. Y se sabe que los niveles de interleuquina 17 estarían relacionados con el mal pronóstico de un paciente crítico. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, los T-helper Sí. empiezan a actuar por inducción de las citocinas que liberan las células dendríticas. Ajá. Eso no me queda claro. Sí, está muy buena tu pregunta, Victoria. ¿Quién puede contestarla? Mirá, estábamos hasta recién que yo estaba reencarnizada, estaba en la superficie de los neumonocitos tipo 2 y en las células dendríticas, en la superficie, en la parte de, de los bronquios, ¿sí? De los bronquíolos, en las células del el endotelio pulmonar, ¿sí? ¿Dónde sucede, Victoria, la presentación de antígeno? ¿Te acordás? Sí, en los nódulos linfáticos. En los ganglios, digamos, en los órganos linfoides secundarios. Estas células, ¿sí? Se trasladan y por diapédesis llegan a ese lugar donde son los órganos linfoides secundarios, y ahí se produce la presentación del antígeno. En el caso de los linfocitos T, muchas gracias Victoria por preguntar, en el caso de los linfocitos T, tienen que venir ¿dónde? Para que el linfocito T se pueda activar, aparte de todos los cofactores de reconocimiento. ¿Cómo era que el linfocito T reconocía? A través del complejo de mayor histocompatibilidad tipo 2. Tipo 2 si es helper y tipo 1 si es citotóxico, ¿sí? Los naive o vírgenes se encuentran en los órganos linfoides esperando que venga una célula con el cosito colgado para que el linfocito T pueda actuar, ¿sí? ¿Te respondí, Victoria? Sí, profe, gracias. Bien, entonces, ¿qué pasa? El linfocito T no se queda tranquilo. Luego podemos verlo después, pero se activa, y activa también todas, se produce un microambiente donde hay estos T-helper colaboradores, como que le hacen la cabeza a ver para qué lado vas a ir, y se produce, digamos, porque tenemos los naive, y que no están tan definidos esos linfocitos, se van a diferenciar, ¿sí? Entonces, algunos T-helper se convierten en T-helper 1, otros se convierten en T-helper 17, otros se convierten en T-helper 22, ¿me explico? Otros se convierten, pero eso depende del microambiente celular del órgano linfoide secundario, dependiendo qué tan grande es la inflamación generada o qué tantas células fueron reclutadas, ¿sí? Y eso le da luego la fuerza a la respuesta inmune desde lo que es celular y humoral. Pero no sucede en el lugar donde penetra el virus, ¿sí? El virus igual, dale que lo habrán reconocido, pero mientras tanto se sigue replicando, sigue infectando otras células y sigue infectando la mayoría de las células del cuerpo que tienen receptor, porque recuerden que los virus no son todos iguales, aparte de que están clasificados, tienen tropismo por algún tipo de célula, pero el virus sigue haciendo la suya. ¿Y cuántos días tarda la inmunidad adaptativa? A ver, ¿en cuántos días se desarrolla? ¿Recuerdan? Y empieza inmediatamente, digamos, la adaptativa, y digamos, está 2 a 3 días, puede llegar a estar la respuesta celular, la respuesta innata de 0 a 5 días. Ese es el momento donde se genera todo esto que les conté. El problema es que persista, y el problema es que se agrave.
En cambio, la inmunidad adaptativa necesita por lo menos 7 días para generarse, empezar a generarse, ¿sí? Y después tendremos una respuesta primaria, que es la primera respuesta cuando conocen los linfocitos. Primero se tienen que diferenciar algunos, tienen que tener una, digamos, una expansión clonal para que sean muchos, para que esa respuesta tenga más fuerza, y por lo menos 7 días. Y después lo que es los linfocitos B, que generan la inmunoglobulina M, y que la tienen, digamos, puesta así, y que van localizando antígenos solubles. No necesitan los linfocitos B que nadie le presente, son bastante independientes los linfocitos. ¿Sí? Tengo una Bien. pregunta. Sí, Enzo. ¿La inmunidad innata puede presentarse también luego de en una segunda infección? Siempre se va a presentar, el tema es la limitación. Es decir, siempre porque, digamos, avisa o da la alerta, digamos, el tema es la extensión y la limitación, ¿no? Yo no he, digamos, no conozco, eso tendríamos que hablarlo con Ignacio de patología, que haya tenido 2 personas con síndrome crítico, porque luego vino la vacuna, pero siempre se genera una respuesta inmune. A ver, Enzo, cuando nosotros tenemos ya un poquito de fiebre y unos mocos, ya sabemos que la inmunidad innata está funcionando, ¿sí? Eso es inmunidad innata. Es una inflamación en el sitio de lesión, y es una inflamación que ayuda a que todo el mecanismo se despierte. Por más que estemos vacunados, ¿quiénes están vacunados si tuvieron COVID igual, por ejemplo? Que se animen a decirlo. Yo. Bien, ¿te sentiste un poco mal o no tuviste nada? No, sí, me sentí mal un par de días. Bueno, entonces quiere decir que tuviste, digamos, la fiebre, digamos, el dolor corporal, que prepara, digamos, al cuerpo en una situación para que pueda responder, ¿sí? Y eso es inmunidad innata que está preparándose para poder darle el pase a la adaptativa. Entonces, quiero que aprendamos, por lo menos hoy, en estos minutos, que se lleven algo. No es que la inmunidad a bacterias es toda anticuerpos, ¿sí? De la innata pasa a anticuerpos y pasa por el T-helper-2 y la inmunidad celular ni se entera, no, sino que hay una regulación, ¿sí? ¿Me explico? Y hay una regulación que sobre todo lo lleva a la inmunidad mediada por anticuerpos, complemento y por ese lado. La inmunidad a virus es intracelular, entonces no vale de nada lo que está en la superficie, ¿sí? O lo que está particulado. Necesitamos algo que detecte las células infectadas porque van como, ¿cómo digo? Como polizonas adentro de las células, entonces los de afuera no se enteran que esa célula está infectada. Necesitamos tener otros mecanismos, pero no quiere decir que no aparezca en algún antígeno, histocompatibilidad de clase 2, un péptido, digamos, relacionado con un virus, porque entonces si no, los T-helpers, ¿cómo lo reconocerían y modularían la respuesta? ¿Me expliqué? Sí. Sí, profe. Bien, sí, ahora acá dice a otro que yo la pasé mal aún con 3 dosis de AstraZeneca, ahí sí. Y ya veremos qué va a pasar en los años con respecto a las vacunaciones, porque, digamos, no está visto que tengamos 3 o 4 vacunas durante un año, pero yo creo que, digamos, es el riesgo que, esto ya es opinión, un riesgo que creo que valía la pena correr para evitar las muertes. Ya veremos con los años qué es lo que va a pasar. Bueno, chicos, esto fue un cuento, disculpen, pero no quería que perdieran el tiempo, fueron 45 minutos de un cuento, y el jueves seguimos y lo reforzamos con material audiovisual. Les pido a todos que miren el video, ¿sí? Y espero, digamos sinceramente, si alguien me quiere devolver, si no se aburrieron mucho y por lo menos pudimos comprender. Y si alguien tiene una pregunta, les pido por favor que me la hagan. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado? Yo tengo una duda. Esto lo A ver. volvemos a ver el jueves, ¿no? Vamos a ver, no vamos a volver atrás. Sí. No vamos a volver atrás. Vamos a reforzar con material audiovisual, ¿sí? Lo que hablamos hoy. Vamos a ir un poco más para la adaptativa. Vamos a hablar con Ignacio más de patología. ¿Qué pasa con el diagnóstico? Porque, digamos, mi expertise es biología molecular
y no les hable nada de biología molecular del virus, ¿sí? Y de lo que es la detección y de lo que es el mecanismo de vacunas, que está en el trabajo práctico, ¿sí? Así que lo vamos a complementar el jueves. Y ya, digamos, quedará pendiente la clase, o digamos, de tolerancia para cuando Silvia Berrueso la pueda dar, ¿sí? Profe, disculpe, a mí no me Sí. quedó claro la diferencia entre las citocinas y las quimiosinas que había dicho. Las quimiosinas son reclutadores, pero las citocinas no hacen ese trabajo Las también. citoquinas son en general, un tipo de Ah, citoquinas son las quimiosinas, ¿sí? Un tipo de citoquinas que son mensajeros químicos de comunicación entre células, ¿sí? Ustedes, perdonen, por ahí yo soy de ejemplificar mucho, pero son mecanismos como conversan las células. Ellas no hablan, pero le van mandando mensajeros, ¿sí? Entonces dicen, ay, sí, mirá, acá hay joda, ah, sí, mirá, acá hay un virus, ¿sí? Entonces se van comunicando las células y hay reclutamiento. Me agarra Cecilia, me mata con este ejemplo, pero, y las quimosinas son un tipo de citoquinas que dicen, vengan, vengan, reclutan. Entonces alguno que empieza a ver que están esas células, comienzan a migrar y llegan al sitio de lesión o al sitio de inflamación. ¿Se entendió? sí, se entendió, gracias. Bien, Victoria. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, profe, yo tenía una Sí. consulta sobre el hemograma en una infección viral. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Un predominio de leucocitos y vamos a tener elevados? No entendí bien eso. En general, en las infecciones virales no aumenta, en general, no estoy hablando, no hay un gran aumento de leucocitos totales. Sí, en general hay un predominio de linfocitos, ¿sí? De linfocitos. Yo no puedo diferenciar en un hemograma si es un linfocito T o es un linfocito B, pero sí hay un aumento de linfocitos. ¿Por qué? Porque está estimulada la reacción a linfocitos T, ¿sí? Y linfocitos de inmunidad celular, y la expresión es linfocitos T. Habrá algún B también cuando hacemos el hemograma, pero nosotros en el hemograma no sabemos que es un linfocito nada más. Para saber qué tipo de linfocitos hay que hacer citometría de flujo, es otra cosa. Ustedes saben que son linfocitos, pero en una infección viral, por ejemplo, tengo gripe, ¿sí? Lo más probable es que los blancos, por eso van un poquito porque tengo fiebre, pero lo más probable es que, a ver, ahora voy a explicar, voy a leer lo que dice Isaac, que está colaborando, con un lenguaje muy lindo, Isaac. ¿Dónde estaba? Que aumentan los linfocitos T, hay una relación aumentada. En un hemograma normal, a ver, ¿qué porcentaje de neutrófilos hay? Primero, empecemos, ¿cuántos leucocitos hay? ¿Cuál es el valor de leucocitos normales? De 2000 a 4000. Está bajito, no sé quién estaba, pero está medio leucopénico, che. De 4.000 a 11.000, más o menos. Sí, más o menos, ponele, que un valor lindo sería entre 4.500 y 9.000 leucos. Después me fijo bien nuestros valores de referencia porque dependen también de la zona, pero alrededor de 10.000 estamos bien, ¿sí? Luego veremos bien. No más de 10.000 leucocitos, pero no menos de 4.500, ¿sí? Ese es el valor de leucocitos normales. Pero ¿cuál es la cantidad porque vieron que hacemos fórmula relativa, ¿cuál es la cantidad de porcentaje de neutrófilos normales de una fórmula leucocitaria? 75%. Sí, de un 50, 75. Sí, dentro de un 50 o 70%, ¿sí? Hay predominio de neutrófilos, y los linfocitos siempre están en un 20-30%. En la infección viral empiezan a aumentar los linfocitos, ¿sí? Y se equiparan o aumentan, y también hay más presencia de monocitos. En el COVID, en la infección por SARS-CoV-2, y cuando se genera el cuadro crítico, a pesar de que es una inmunidad celular, una infección viral, se estimula mucho la cantidad de leucocitos y aparece la neutrofilia, ¿sí? Cuando no se resuelve, y no pasa, digamos, pasa la reacción inflamatoria y no se resuelve, cuanto más severo es, más aumentan la cantidad de leucocitos y más relación aumentada entre neutrófilos sobre los linfocitos.
¿Me expliqué? No. ¿Voy de vuelta? Creo que entendí, profe. ¿Crees que entendiste? Vamos de vuelta. Hay un número normal de leucocitos, ¿sí? Vamos a hablar entre 5.000 y 10.000 para hacerla fácil. Entonces, me saco sangre, estoy bien, me da 9.000 blancos, y en general, para un adulto, no para los niños, para un adulto, entre un 50 o 70% son neutrófilos, ¿sí? De por ciento, lo vamos a ver el jueves y le voy a mostrar bien la fórmula leucocitaria. Un 30%, 20-30% son linfocitos. Cuando hay una reacción inflamatoria descontrolada, aumentan mucho los leucocitos totales, estamos hablando entre más de 15.000, 20.000 blancos, y una neutrofilia muy importante, que eso es lo que sucede en el SARS, en el SARS-CoV-2 severo. ¿Sí? Ahí está. El jueves lo volvemos a reforzar. ¿Me quieren repreguntar, chicos? Profe, Sí. el TP en sí, el caso que nos toca en el TP que se vería hoy, ¿lo vamos a ver el jueves? No. Nosotros vamos a, digamos, vamos a hacerlo quizás más corto, pero vamos a profundizar en esto. El otro tendremos que ver cuándo lo recupera Pau. Yo el jueves puedo ver algo de hacer algún resumen, si es que ella necesita, quizás le puedo hacer un resumen para que, si no lo puede dar, bueno, ya lo veremos. Pero vamos a terminar y vamos a profundizar con esto, porque la verdad es que falta bastante. Podemos tocar el tema de tolerancia si es necesario. A ver qué tengo acá. ¿Nos recomienda terminar de ver el video completo o de la plataforma? La verdad que está buenísimo. Pero digamos, por lo menos vean hasta lo que es inmunidad adaptativa. Luego, si quieren, el jueves que viene vemos los mecanismos de vacuna. No vamos a ir tan profundamente, pero sí vamos a ver mecanismos de vacuna. Dice, ponerle las citoquinas, puntualmente las interleuquinas, permiten celular adyacente y promueven su activación como interleuquina 2 y las quimosinas. Lo que hacen es estimular la sobrellegada de efectores inmunes como neutrófilos al sitio donde está iniciando la respuesta, por ejemplo. Está bien, Isaac. Está perfectamente descrito. Bien. Lo que era hoy era a ver si me puedo fijar otra vez, era un TP que hablaba de tolerancia y creo, a ver, sí, es un caso de glucemia, hepatograma, glucemia con cultivo negativo. Sí, es un caso de enfermedad celíaca, ¿sí? Que es también una desregulación en realidad, un tipo de respuesta desregulada tipo autoinmune que genera una enfermedad de tipo, se rompe la tolerancia inmunitaria y el cuerpo reacciona contra lo propio en ese caso. Así que bueno, ahí tendríamos que profundizar, es una desregulación, tendríamos que profundizar en la enfermedad celíaca. Pero yo no tengo preparado, por eso no lo trabajé, porque no lo tenía preparada para hoy, esa clase. Bien, quería adelantarles. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, muchas gracias chicos, fue cortito, pero bueno, complementamos el jueves que viene y ahí les cuento qué va a pasar con el práctico de tolerancia, ¿sí? Gracias a usted, Doc. Nos vemos el jueves. Listo, Gracias, chao. profe. Gracias, Chao. profe. Chao, que descansen, chao. ¿Alguien se quedó? No sé, ¿ya se fueron todos? Sí, se fueron todos. ¿Antonella? ¿Está por ahí? No. ¿Zaira? Zahira. ¿Milagros? ¿Antonella? ¿Alguno? ¿Está conectado todavía? ¿Olis? No. Bueno.